Aspectos generales al graficar una función en el plano cartesiano. Anteriormente hablamos sobre las técnicas para construir la tabla de valores de una función a partir de su criterio y cómo hacer su gráfica en Excel. Vamos a simplemente a reforzar algunos de los conceptos mencionados cuando trabajamos con el tema de las funciones, que son con respecto a la continuidad y discontinuidad de la función y su dominio. Cuando hablamos de una función continua, básicamente lo que tenemos que tener claro es que la función no tiene huecos, que la función es continua. Es como que tomáramos a la hora de hacer el dibujo y no nos separamos, no soltamos el lápiz para hacer el dibujo de nuestra función. En cambio, cuando nosotros tenemos que dar saltos o brincos, ven como por acá, que hay una separación, en este caso la función se dice que es discontinua. Ahora, cuando definimos una función es muy importante que cuando se da el criterio de la función, como en este caso, normalmente tiene que ir acompañado de esta simbología. ¿Qué significa esa simbología? Este primer conjunto que viene aquí representado es normalmente el dominio de nuestra función. Y este es el codominio de nuestra función. ¿Para qué sirve o de qué funciona? Bueno, el dominio funciona para decirnos que la gráfica de nuestra función la vamos a realizar entre los valores de 3 y 8. O sea que los valores del eje de las X van a ir desde el 3 hasta el 8. Esos serían los extremos de nuestra función. Por ejemplo, cuando hablamos del plano cartesiano, en este caso, aquí tendríamos el 3, aquí tendríamos el 8 y la gráfica de nuestra función la vamos a hacer o vamos a hacer el trazo de su dibujo entre estos dos valores. Entre esos dos valores iría la gráfica de lo que sea nuestra función, sea cómo se comporte, sea con varias curvas, sea con una sola curva, sea una recta o sea una serie de puntos. Pero la gráfica estaría exclusivamente entre esos dos valores. Nada de la función o del dibujo se saldría de esos dos valores. Para eso sirve en este caso el dominio. Y el codominio es para definir el, los tipos de resultados que vamos a obtener. O sea, cuáles son las posibles imágenes que podríamos obtener en nuestra función. Entonces, cuando definimos una función, definir su dominio es muy importante porque establece entre qué valores vamos a realizar la gráfica de nuestra función. Ahora bien, cuando hacemos la gráfica de una función, tenemos que ir indicando los puntos que vamos obteniendo en el plano cartesiano. Ya lo habíamos mencionado en el primer tema de circunferencia, cómo graficar las coordenadas en el plano cartesiano. Pero hagamos un pequeño recordatorio. Noten acá, si nosotros poníamos un punto acá, que los invito a ver el primer video de circunferencia, digamos que tenemos el punto ubicado aquí. Recuerden que las coordenadas siempre se mueven primero en el eje de las X y después en el eje de las Y. Cuando ven ustedes aquí la animación, ven que el movimiento primero es en el valor de las X, en este caso 7 negativo, y después en el eje de la Y, 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, sus coordenadas son menos 7, 3. Siempre primero el movimiento en X y después el movimiento en Y. Cuánto se mueve izquierda a derecha y cuánto se mueve hacia arriba o hacia abajo. Si vemos otro caso, por ejemplo, acá, ven, primero el movimiento en X y después el movimiento en Y, donde sus coordenadas en este caso son 5,4, 5 en X y después 4 hacia abajo que sería 4 negativo. Y si el punto está, por ejemplo, exactamente sobre el eje Y, entonces vean en este caso, se movió 7 a la izquierda, pero en X, pero en Y no se mueve ni arriba ni hacia abajo, por lo tanto en Y su valor va a ser de 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en Y, solamente se movió 7 unidades a la izquierda. Y finalmente, si tuviéramos ese punto, se mueve, noten que la animación se queda en pausa porque en X no se movió y después se mueve 3 unidades hacia abajo. Por lo tanto, la coordenada en X es 0 porque no se mueve ni izquierda ni derecha. Y en Y se mueve 3 unidades hacia abajo. Entonces sería 0, menos 3. Eso es para hacer una recapitulación de las coordenadas. Eso es muy importante
cuando ustedes van a graficar una función, porque nosotros podemos obtener la tabla de valores. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí una tabla de valores, aquí tenemos X, sus imágenes, y obtener una serie de valores, una serie de puntos. Pero nosotros no hacemos nada teniendo esa serie de puntos, por ejemplo, tuviéramos estos puntos, si no sabemos traducir estos puntos al plano cartesiano. Es muy importante que tengan el movimiento de X y el movimiento de Y. Por tanto, siempre recordemos que cuando nos movemos en el plano cartesiano, el eje X es un movimiento horizontal que se puede darse hacia izquierda o derecha o izquierda, derecha es positivo, izquierda es negativo, y en Y es un movimiento que es hacia arriba o hacia abajo, arriba es positivo y abajo es negativo. Por ejemplo, este movimiento, el punto 3, menos 4, como es 3 positivo, es 3 unidades a la derecha, y el 4 negativo son 4 unidades hacia abajo. Por lo tanto, al unir ambos movimientos, 3 derecha, 4 hacia abajo, tenemos el punto 3, menos 4. Es muy importante considerar eso cuando realizamos la gráfica de una función. Ahora bien, realicemos la gráfica de una función. Supongamos que tenemos la función f de x igual 5 menos 2x. Como les dije, este primer conjunto es el dominio y este es el codominio. Noten que en este caso el dominio es menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué significa? Que los puntos que vamos a mostrar en nuestro plano cartesiano van a ser solamente el menos 2 con su imagen, el menos 1 con su imagen, el 0 con su imagen y así respectivamente. Esto es lo que nosotros conoceríamos como una función discontinua, porque la función, en este caso, su dominio son una serie de valores, es una lista de valores. Entonces, ¿cómo hacíamos el cálculo de la tabla de valores? Ponemos todos nuestros valores en la columna de X, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y cada uno de esos valores los sustituíamos en nuestra función. Entonces, para menos 2, calculamos la función en el valor de menos 2. Hagámosle un pequeño aumento a la imagen para visualizarlo mejor. Entonces, evaluamos la función en menos 2. ¿Qué significaba eso? Que íbamos a nuestro criterio y en lugar del valor de X ponemos un menos 2. Entonces, 5 menos 2 por menos 2. Evaluamos y obtenemos el resultado. Y así procedemos con los demás. Por ejemplo, en 1 significa 5 menos 2 por 1. Recuerden que aquí hay una multiplicación. Como no hay nada entre ellos dos, es que es una multiplicación. Entonces 5 menos 2 por 1, que nos da 5 menos 2, que resulta 3. Simplemente es hacer la sustitución. Y recuerden que también pueden utilizar la calculadora para esto. En este caso es muy sencillo. Ustedes iban al modo 7, ingresan la función, en este caso 5 menos 2x. Igual, les pide una segunda función, pero solo vamos a graficar una. Y aquí debemos indicar en qué valor vamos a iniciar. En este caso debemos iniciar en menos 2. Vamos a terminar en el valor de 3. Y vean que va de 1 en 1. Entonces vamos a evaluarlos de 1 en 1. Eso quiere decir que vamos a evaluar menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y nos construye nuestra tabla de valores, que ve que coincide con los resultados que habíamos obtenido. Primero tenemos el primer resultado para menos 2 es 9, para el resultado de menos 1 es 7, para el resultado del 0 es 5 y así sucesivamente. Es una manera que pueden utilizar para comprobar sus cálculos. Entonces tenemos ya nuestra tabla de valores. Entonces ahora sí procedemos a realizar la gráfica, que lo único que tenemos que hacer es respetar las coordenadas. El primer punto es menos 2, 9. Entonces 2 a la izquierda, 9 unidades hacia arriba. Menos 1, 7. 1 a la izquierda, 7 unidades hacia arriba. 0, 5. No nos movemos y 5 unidades hacia arriba. 1, 3. 1 a la derecha, 3 hacia arriba. 2, 1. 2 a la derecha, 1 hacia arriba. 3 menos 1, 3 a la derecha, una unidad hacia abajo. Y esta sería nuestra gráfica, solo los puntos, porque la función su dominio son solamente los valores de esta lista. Pero si tenemos una función como esta, bueno, detalle importante, en este caso, en esta representación, siempre tengan claro que este conjunto es el dominio y este es el codominio. Recuerden que el codominio son las posibles imágenes, pero no es lo mismo que el ámbito. ¿Qué era el ámbito?
El ámbito son exclusivamente las imágenes que sí obtuvimos. Y en este caso, el ámbito, los resultados que obtuvimos son 9, 7, 5, 3, 1 y menos 1. Eso hace que el ámbito sean estos valores y nada más. Entonces, en este ejercicio, ustedes les preguntan, ¿quién es el dominio? Bueno, sería este conjunto de menos 2 al 3. ¿Quién es el codominio? Los reales. Pero ¿quién es el ámbito? Los resultados que obtuvimos. 9, 7, 5, 3, 1 y menos 1. Ahora bien, ¿qué pasa si el dominio, en este caso, fuera diferente, no fuera una lista de valores? Observen este caso. Si tenemos la función f de x igual a 5 menos 2x, pero esta vez definimos que el dominio es el intervalo que va de menos 2 a 3. ¿Qué significa que el dominio vaya de menos 2 a 3? Básicamente es esto. Ustedes tienen el plano cartesiano, ¿ok? Tienen el valor de menos 2 hasta el 3. Pero como esto es un intervalo, eso quiere decir que también contempla a todos los valores entre el menos 2 y el 3. Eso significa que necesitaríamos meter el valor, digamos, menos 2, en este caso sería menos 1,9, menos 1,8, menos 1,7, menos 1,6, etcétera, etcétera, hasta menos 1, el 0, menos 0,9, menos 0,7, menos 0,6, incluso podemos hablar de menos 0,55, menos 0,54, o sea, incluso todos los decimales que implica. Y eso ponerlo en una tabla de valores. Si ustedes lo piensan bien, si tuviéramos que poner todos los números que hay entre el menos 2 y el 3 en una tabla de valores, nunca terminaríamos, porque hay infinita cantidad de números entre el menos 2 y el 3 al considerar todos los decimales. Eso quiere decir que nuestra función o nuestra gráfica va a ser en este caso una línea continua. ¿Por qué? Porque todos los valores van a tener un resultado. Todos van a tener, pero no los podemos graficar todos, o sea, no los podemos hacer una tabla para todos los valores. Entonces lo que hacemos es escoger algunos valores entre el menos 2 y el 3, y esos son los que vamos a evaluar para obtener la gráfica. Por lo general, cuando ustedes van a realizar la gráfica de una función, hay muchos tipos de funciones. Funciones que son lineales, funciones que tienen una curva, funciones que tienen crecimientos interesantes, funciones que hacen comportamientos interesantes como este, por ejemplo, que hacen cositas como estas. Y cada una de ellas tiene diferentes maneras de analizarse. La mejor forma, en el caso de que uno tenga dudas de cómo realizar la gráfica de una función, es usar la suficiente cantidad de valores en nuestra tabla para tener una idea de lo que está haciendo nuestra función. Pero siempre, en cualquiera de los casos, cuando nos definen el dominio, siempre vamos a evaluar los extremos de nuestra función. O sea, evaluamos en este caso, por ejemplo, el valor de menos 2, el valor de 3 y suficientes valores entre ellos. Sea cual sea la función, entre más valores introduzcan en su tabla de valores, mucho mejor les quedará su gráfica. Entonces, procedamos en este ejercicio para realizar su gráfica. Como ven, es la función de 5 menos 2x, que fue la que habíamos hecho anteriormente. Pero la diferencia es que en ese el dominio se definió de menos 2 a 3. Eso quiere decir que tenemos los puntos, pero esta vez, al ser una función continua, entonces tenemos que unir los puntos. Pero sí hay que tener cuidado en una cosa. Cuando definen el dominio, vean que en el menos 2 el intervalo viene cerrado. Y aquí en el 3 el intervalo viene abierto. Entonces evaluamos los extremos de nuestro dominio, en este caso, suficientes valores entre ellos dos, pero cuando los unimos tenemos que tener cuidado que en menos 2 el punto debe ir cerrado y en 3 el punto tiene que ir abierto. Ahora, una pregunta importante es ¿quién sería el ámbito? El ámbito, recuerden que en este caso, como es una función continua, tenemos que dar todos los posibles resultados que obtuvimos. Voy a dar la respuesta en este caso, pero más adelante vamos a analizar con más a fondo cómo se determina el ámbito de una gráfica. En este caso, el ámbito básicamente es este. La función en el valor de la y, porque recuerden que el ámbito son los resultados
en el eje de la y. En este caso, vean que la función nos quedó graficada entre el -1 en el valor de la y el valor de 9. Eso quiere decir que el ámbito de nuestra función va desde -1 a 9. O sea, que el ámbito corresponde a -1 abierto hasta 9 cerrado. Ese sería el ámbito de la función. Pero como les digo, más adelante analizaremos con más profundidad cómo determinar el ámbito de una función a partir de su gráfica. Por citar algunos ejemplos extras sobre la gráfica de una función, vean, es muy importante que tengan claro algo. Entre más puntos logren representar para una función, mejor quedará su gráfica. Vean por ejemplo las diferentes gráficas que les voy a mostrar. Aquí tenemos una gráfica de una función, aquí tenemos los puntos de color azul. Si la función es continua, entonces simplemente se unen. Normalmente se unen con una línea suave, por eso se ve como una curva. O sea, entre más puntos tengan ustedes representados, mejor queda la gráfica, mejor queda representada la función, sea cualquier tipo de función. Noten los diferentes puntos, se unen los puntos. Tenemos varios puntos, se unen nuevamente los puntos. O sea, repito, entre más puntos tengan, mejor, porque así mejor quedará representada la gráfica de su función. Ustedes van a ver diferentes tipos de funciones, unas más sencillas que graficar que otras. Pero independientemente del tipo de función, siempre entre más puntos tengan ustedes, mejor quedará la gráfica de su función y simplemente hay que unirlos. Claro está, los puntos se unen siempre y cuando la función sea una función continua.